La melodía de la tormenta, escrito por Lady Juliet y narrado por Astrid Graham para el canal Candiamigas Audiofix. El viento en Chicago no es simplemente aire en movimiento. En enero es una cuchilla física que busca los huecos en la ropa, en las ventanas y en el alma. Era el 28 de enero de 1922. La ciudad, una bestia industrial de acero y mataderos, estaba paralizada bajo una tormenta de nieve que había convertido el lago Michigan en una llanura gris y hostil. En el Hospital Santa Juana, el calor de los radiadores de hierro fundido apenas lograba combatir el frío que se filtraba por los cristales escarchados. Candice White-Alley, la enfermera jefe del turno de noche en el ala quirúrgica, terminó de ajustar el vendaje de un capataz ferroviario que había sufrido una quemadura química. Sus manos, enguantadas en látex, se movían con una precisión que ya no necesitaba del pensamiento consciente. Eran manos que habían aprendido el lenguaje del dolor tras recibir oleadas de veteranos rotos por la guerra, hombres a los que tuvo que coser el cuerpo y tratar de remendar el espíritu. «Descanse, señor O'Malley», dijo con voz suave pero firme. «El dolor pasará». Salió al pasillo, donde el olor a éter y desinfectante fenicado reinaba soberano. Se quitó la cofia un momento, sintiendo el peso de su rizo rubio al liberarse. Caminó hasta la ventana del final del corredor. Afuera, la nieve caía en sábanas densas, borrando el mundo. Miró su reloj de pulsera, las 12 de la noche. El calendario en la pared de la estación de enfermería marcaba la fecha con números negros y severos. 28. «Feliz cumpleaños, Terrence», susurró Candy. Su aliento empañó levemente el cristal. Nadie la oyó. Para el mundo, ella era la hija adoptiva de los ricos Arley, que jugaba a ser enfermera por vocación humanitaria. Para sus colegas era una profesional incansable, pero en ese instante, frente al vidrio helado, era solo una mujer partida en dos por su propia mano. Una mitad de ella estaba ahí, cumpliendo con su deber. La otra mitad seguía atrapada en un umbral sombrío en Nueva York, reviviendo el momento exacto en que ella decidió por los dos. Candy cerró los ojos y la culpa la golpeó más fuerte que el viento. No fue el destino quien los separó, fue ella. Recordó el abrazo desesperado de Terrence por la espalda, sus brazos temblando alrededor de su cintura, aferrándose a ella como un náufrago. Él no quería soltarla. Si ella se hubiera girado, si le hubiera dicho vámonos, él la hubiera seguido. Pero ella fue quien deshizo el abrazo. Ella fue quien lo empujó hacia la habitación de Susana. Ella fue quien impuso la nobleza como una condena, obligándolo a pagar una deuda que él quizás, en su desesperación, hubiera preferido ignorar. «Yo te condené a esto, Terry», pensó, apretando el puño contra el cristal. «Te obligué a ser honorable a costa de tu felicidad». El llanto pertenecía a la niña del hogar de Pony. La mujer de 1922 había aprendido, a la fuerza, que la sonrisa no solo era una máscara, sino una trinchera. «Si sonrío, no me rompo», se repetía. Pero esa noche la sonrisa no acudía. La imagen de Terrence era demasiado vívida. Lo imaginó caminando por Broadway con ese abrigo de cuello alzado, fumando para calentar sus pulmones y, quizás, para quemar el recuerdo de la decisión que ella tomó por él. ¿Estaría sobrio? ¿Estaría actuando? ¿Estaría con ella? La figura de Susana Marlowe surgió en su mente. Candy no sentía odio, pero sí una resignación amarga. Susana había perdido una pierna por salvar a Terrence, pero fue Candy quien decidió que ese sacrificio valía más que el amor de ellos dos. Ella había entregado a Terry en bandeja de plata a su carcelera, y esa responsabilidad pesaba más que cualquier soledad. A 1200 kilómetros de distancia, Nueva York era un caos de luces eléctricas y fango.
La nieve, que en el campo es pura, en Manhattan se convertía rápidamente en una pasta grisácea pisoteada por millones de botas. El teatro Stratford estaba en silencio. La función de Hamlet había terminado hacía 2 horas. El público se había dispersado, llevándose consigo la magia prestada, dejando atrás de sí el eco vacío de los aplausos. En el camerino principal, Terence Graham Granchester estaba sentado frente al espejo rodeado de bombillas. Se había quitado el jubón negro del príncipe danés, quedando en una camisa blanca desabotonada que revelaba la tensión de su cuello y hombros. Sobre el tocador, entre botes de maquillaje graso y polvos de arroz, había una botella de whisky americano. Estaba abierta. El líquido ámbar brillaba bajo la luz artificial, una promesa de olvido fácil para un hombre que intentaba borrar su pasado aristocrático con cada trago. Terence miró la botella, luego miró sus manos. Temblaban ligeramente, no por el alcohol, sino por la contención. Llevaba meses luchando contra ese impulso autodestructivo, esa voz heredada de la sangre de los Granchester que le decía que nada importaba. «Ser o no ser», murmuró con una mueca cínica dirigida a su propio reflejo. «Esa no es la cuestión. La cuestión es soportar lo que tú decidiste por mí, Tarzán». Hoy cumplía años, otro año más lejos del Real Colegio San Pablo, otro año más lejos de Londres, otro año más lejos de ella. El 28 de enero solía ser un día que Terence despreciaba por recordarle su ilegitimidad, pero desde que conoció a Candy, la fecha había adquirido otro matiz. Ahora le recordaba que estaba vivo, pero atrapado en una vida que ella le había obligado a aceptar. Ella se había ido, ella se había soltado, ella lo había dejado allí, en ese umbral, con la orden tácita de cuidar a Susana. Alguien llamó a la puerta. No esperaron respuesta. La puerta se abrió y entró una silla de ruedas. Terence se tensó. No necesitaba girarse para saber quién era. El perfume floral, dulce y empalagoso, invadió el camerino, desplazando el olor honesto del maquillaje y el sudor. Susana Marlowe estaba allí. Llevaba un vestido azul pálido y en su regazo sostenía una pequeña caja. Sus ojos azules lo buscaron con esa ansiedad posesiva que a Terence le provocaba ganas de huir, de saltar por la ventana, de desaparecer. No era amor lo que veía en ella, era una necesidad devoradora, una obsesión que se disfrazaba de fragilidad para atarlo. Su instinto salvaje, que siempre rechazó cualquier tipo de brida o cadena, se revolvía con furia ante la perspectiva de un encierro emocional perpetuo. Pero la llave de esa celda se la había llevado Candy. «Feliz cumpleaños, Terence», dijo ella. Su voz era suave, pero tenía ese matiz demandante que él conocía bien. Terence se giró despacio en su silla. Su rostro era una máscara de mármol. «Gracias, Susana», respondió. Su tono fue gélido, educado hasta el extremo, levantando una barrera invisible entre los dos. «Los chicos de la compañía querían hacerte una fiesta, pero les dije que querías estar solo. Bueno, que preferirías estar conmigo», corrigió ella con una sonrisa tímida, esperando una validación que nunca llegaba. Terence sintió que el aire del camerino se enrarecía. Ella invadía su espacio, su tiempo y su soledad. «Prefería estar solo, punto», aclaró él sin crueldad, pero sin ceder un milímetro a la fantasía romántica que ella intentaba construir. «Estoy cansado, Susana. Hamlet agota». Susana ignoró el rechazo, acostumbrada a interpretar su silencio como timidez o trauma. Le tendió la caja. «Es para ti. Te tejí una bufanda. Tardé semanas». Terence miró la caja. No quería aceptarla. Aceptar el regalo era aceptar otro eslabón en la cadena. Pero su honor, ese maldito código que Candy le había grabado a fuego al despedirse, lo obligaba. Ella había perdido una pierna por él. No podía escupirle en la cara aunque se sintiera acosado por su devoción asfixiante. «Gracias», dijo, tomando la caja sin rozar sus dedos. La abrió. Era una bufanda gris. «Pruébatela», insistió ella. «Quiero ver cómo te queda». Terence suspiró, un sonido casi inaudible. Se puso la bufanda. La lana picaba en su cuello.
Sentía que lo estrangulaba suavemente, igual que la promesa silenciosa que le hizo a Candy de no abandonar a Susana. «Está bien, Susana, gracias». Ella sonrió satisfecha y avanzó un poco más con la silla. «¿Me llevarás a casa? Mamá no pudo venir y es tu cumpleaños. No quería que pasaras la noche solo. Podríamos cenar algo ligero en casa». Terrence sintió la trampa cerrarse. La viuda Marlowe con su mirada acusadora y Susana con su dependencia emocional. «Te llevaré a casa porque es tarde y está nevando», dijo Terrence poniéndose de pie y tomando su abrigo. «Pero no me quedaré a cenar. Tengo que estudiar el libreto para mañana». La sonrisa de Susana vaciló, pero se recuperó rápido mientras él empujaba la silla hacia la salida. «Siempre tan dedicado», dijo ella. El trayecto hacia el apartamento de los Marlowe fue un ejercicio de autocontrol. Al llegar, la señora Marlowe los esperaba en la puerta, vestida de negro riguroso como un recordatorio constante de su viudez y de la tragedia que había golpeado a su hija. Terrence ayudó a Susana a entrar con la intención de marcharse de inmediato, pero la madre le bloqueó el paso con una falsa cordialidad que escondía dagas. «No te vayas aún, Terrence. Esta casa se siente tan vacía sin un hombre», dijo la señora Marlowe posando una mano pesada sobre el brazo de él. «Susana te necesita cerca. Deberías ir pensando en mudarte aquí pronto o quizás comprar una casa más grande para los dos». Terrence se tensó, sintiendo cómo la sangre le hervía. «Señora Marlowe, yo tengo mi apartamento». «Un apartamento de soltero no es un lugar para quien tiene responsabilidades», interrumpió ella, bajando la voz para que sonara consejo maternal, aunque era una sentencia. «Después de todo lo que Susana sacrificó por ti, es lo mínimo que ella merece, ¿no crees? Que la cuides bajo el mismo techo, no puedes dejarla sola, nos debes eso». Terrence apretó los puños dentro de los bolsillos. Allí estaba, la deuda, el chantaje emocional disfrazado de deber. Querían que viviera con ella, que ocupara el lugar del esposo sin serlo, que pagara con su libertad la pierna que Susana había perdido. «Buenas noches», dijo secamente, zafándose del agarre de la mujer y dando media vuelta antes de que pudieran ver la furia en sus ojos. Salió a la calle como quien escapa de una prisión en llamas. Caminó rápido, intentando quitarse de encima la sensación de asfixia. La presión era constante, diaria, una gota de agua cayendo sobre su cráneo. «Múdate con ella, cómprale una casa, nos lo debes». Sabía que tarde o temprano cedería, no por amor, sino por agotamiento, y terminarían viviendo juntos en una parodia de matrimonio sin serlo, que lo destruiría por dentro. Llegó hasta Battery Park, donde el viento del océano golpeaba sin piedad. Allí, solo, Terrence arrancó la bufanda gris y la guardó en el bolsillo. Necesitaba sentir el frío en la piel para recordar que aún estaba vivo. Sacó su armónica, el metal estaba helado. Sopló una melodía, no era una canción triste, era una melodía que había tocado 1000 veces en la cubierta de los barcos que cruzaban el Atlántico. Una melodía que hablaba de viajes sin retornos y horizontes sin muros. «No me atraparán», le dijo al mar oscuro, aunque en el fondo sabía que los muros ya se estaban cerrando. «Pueden tener mi tiempo, pueden obligarme a vivir en su casa, pero nunca tendrán mi alma. Esa te pertenece a ti, Candy, aunque tú misma la hayas rechazado para salvarme». En Chicago, en la azotea del hospital, Candy se abrazaba a sí misma contra el vendaval. Había terminado su turno, pero la adrenalina y la tristeza no la dejaban dormir. Miró hacia el este, sintiendo el peso de su decisión.
Perdóname, Terrence, susurró y el viento se llevó sus palabras. Te empujé a la oscuridad para que pudieras brillar sin culpa. Espero que algún día entiendas que fue mi forma de amarte más que a mí misma. Esa noche de 1922, bajo la misma tormenta que cubría medio continente, dos rebeldes solitarios reafirmaron su pacto. No hubo cartas, no hubo encuentro, pero hubo una resistencia feroz. Terrence sobreviviendo a la jaula que se cerraba sobre él, y Candy cargando con la responsabilidad de haber elegido el camino más difícil para ambos. El regalo de cumpleaños de Terrence no fue la bufanda, ni la promesa de una casa compartida con Susana. Fue el momento en el muelle, tocando la armónica, recordando que, a pesar de que ella lo soltó, su corazón seguía atado al de ella. Fin.